Número 11. El primer robot. Es comprensible que los robots se asocien típicamente con los tiempos modernos, pero su historia se remonta a más de 2000 años, con la creación de la paloma voladora. Era un dispositivo a vapor que se parecía a una paloma, creada entre el 400 y el 350 a.C. Su creador fue un antiguo científico griego llamado Arquitas, un buen amigo de Platón, al que se le atribuye ser el fundador de la mecánica matemática, o lo que ahora llamamos ingeniería mecánica. El robot, que estaba hecho de madera y suspendido de una barra pivotante, funcionaba con vapor. Tenía un cuerpo liviano que era hueco y cilíndrico, con 2 juegos de alas, y tenía una caldera hermética que se calentaba en su parte trasera. Generaba vapor y presión, disminuyendo la resistencia mecánica de la máquina y haciendo que se elevara en el aire. La paloma voladora viajaba casi 200 metros antes de quedarse sin vapor, lo que la convirtió en el primer dispositivo volador autopropulsado, y también se calificó técnicamente como el primer robot del mundo. El experimento de Arquitas también hizo historia por ser uno de los primeros casos conocidos de un científico que estudiaba el vuelo de las aves. Número 10. La hierba perdida romana. El silfio era una hierba con flores que los antiguos romanos aclamaban como una droga milagrosa que se usaba para tratar mordeduras de perros salvajes, verrugas, fiebre, indigestión y otras dolencias. También se usó como un afrodisíaco y una forma temprana de control de la natalidad, y sus efectos anticonceptivos la hicieron tan popular que finalmente llegó a valer su peso en oro y fue uno de los productos más valiosos del mundo antiguo. Apareció en varias monedas griegas y Julio César almacenó 680 kilogramos de la sustancia en el Tesoro Nacional. Silfio proviene de un género de plantas que creció principalmente en Cirene, una ciudad griega y más tarde romana que se encontraba a lo largo de la costa de la actual Libia. Los reyes locales mantuvieron el monopolio de la planta durante cientos de años, convirtiendo a Cirene en la ciudad más rica de África cuando el silfio se hizo popular. Pero la droga popular desapareció rápidamente de Cirene tras la anexión romana de la ciudad. En 100 años se había ido por completo. Los griegos y los romanos no lograron descubrir cómo cultivarla, por lo que solo recolectaron la planta. Se impusieron límites de cosecha en un esfuerzo por evitar que desapareciera por completo, pero estas reglas no podían competir con el floreciente mercado negro, y la demanda cada vez mayor hizo que esta droga maravillosa desapareciera. Todo lo que queda del silfio, que sabemos, son dibujos y otras representaciones que dejaron los antiguos naturistas. No es imposible que todavía esté en algún lugar, pero se sabía que la hierba era quisquillosa. Pero lo que los siberianos sí sabían era que el silfio solo crecía entre una estrecha franja de tierra de 201 kilómetros por 40 kilómetros. Si bien los antiguos griegos y romanos carecían de tecnología lo suficientemente sofisticada como para evitar que el silfio se extinguiera, su uso demuestra que existía una impresionante tecnología farmacéutica entre los antiguos griegos y romanos, y también en otros pueblos antiguos. Número 9. Autómata. Herón de Alejandría fue un matemático e ingeniero que vivió y trabajó en algún momento entre los siglos I y III. Creó numerosas máquinas impresionantes, incluida un dispensador de agua bendita que funcionaba con monedas, la primera máquina expendedora automática del mundo, un órgano impulsado por una rueda de viento, la máquina de viento más antigua conocida, y uno de los primeros robots conocidos, llamado Autómata. Uno de sus primeros robots fue un santuario móvil para el dios Dionisio, que contenía figuras del dios y sus adoradores. Estaba situado entre una base con ruedas que rodaba hasta un punto específico y mostraba una escena religiosa usando las figuras. Otros de los autómatas de Herón fue un teatro en miniatura que presentó una tragedia de principio a fin. Las maquetas del hombre operaban esencialmente en un reloj, usando un contrapeso descendiente y varios acordes y ejes para hacer que la escena se desarrollara. Los otros inventos de Herón incluyen un abridor automático de puertas de templo que funcionaba con calor y neumáticos, y una máquina de vapor llamada Eolípila, que es quizás su invento más famoso. Es considerado uno de los primeros pioneros más influyentes de ingeniería, matemáticas, geometría y física.
Número 8. Torquetum. Un torquetum es un instrumento medieval utilizado para medir tres conjuntos de coordenadas astronómicas: horizonte, ecuatorial y elíptica. Se creó por primera vez a finales del siglo XIII en Europa y podía interconvertir mecánicamente entre conjuntos de coordenadas sin usar cálculos. En esencia, actuaba como una computadora analógica y también podía demostrar las relaciones entre conjuntos de coordenadas. Yo ni siquiera sé cómo usar eso o qué significa. Bernardo de Verdun, un fraile franciscano reservado que vivió durante la segunda mitad del siglo XIII, proporcionó uno de los primeros relatos del torquetum en su influyente obra tratado sobre la astronomía llamado Tractatus Super Totam Astrologiam, y ese es realmente un título corto para ese periodo. El interés sobre el torquetum alcanzó su punto máximo durante los siglos XV y XVI con el fabricante de instrumentos alemán Peter Appian, creando la versión más conocida y uno de los pocos ejemplos sobrevivientes a principios del siglo XVI. El torquetum finalmente perdió popularidad, quizás porque no es muy práctico. Los académicos modernos tienden a pensar en la herramienta como un ejemplo de consumo intelectual conspicuo, más que como un instrumento para realizar cálculos significativos. Y ahora el número 7, pero primero déjame saber cuál de estos aparatos te impresionó más, y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Copa de Licurgo. La copa de Licurgo es un cáliz romano del siglo IV que parece verde jade cuando la luz lo atraviesa desde el frente y rojo sangre cuando se ilumina desde atrás. Está hecho de vidrio dicroico, un material que cambia de color dependiendo de la forma en que la luz lo ilumina. La copa de 1600 años de antigüedad es el único artefacto romano completo hecho de vidrio dicroico y muestra las propiedades del cambio de color más impresionantes de tales artefactos. Los científicos del Museo Británico pasaron décadas tratando de comprender la dinámica detrás del efecto camaleón de la copa después de que el museo la adquirió durante la década de 1950. Estuvieron un paso más cerca de resolver el rompecabezas en 1990, cuando examinaron el vidrio bajo un microscopio y descubrieron que estaba fundido con partículas de plata y oro que se trituraron hasta que tenían menos de una milésima parte del tamaño de un grano de sal de mesa. La mezcla fue precisa, lo que indica que los romanos crearon intencionalmente las características de cambio de color del cáliz, convirtiéndolos en los primeros pioneros de la nanotecnología. ¿Lo puedes creer? La luz hace que los electrones en las motas de metal vibren, transformando el color de la copa dependiendo del ángulo del espectador. Actuando bajo la sospecha de que diferentes líquidos también afectarían el color del artefacto, los investigadores imitaron la misma tecnología en una pequeña placa de plástico y la expusieron a soluciones de agua, aceite, azúcar y sal. La placa mostraba una variedad de tonos distintos, lo que indica que la copa de Licurgo reaccionaba de manera similar. Y pensábamos que el vidrio irrompible era una maravilla antigua. Número 6. Prótesis temprana. Mucho antes del advenimiento de la medicina moderna, los antiguos egipcios demostraron que estaban muy adelantados a su tiempo al desarrollar prótesis funcionales para amputados. En 2017, los científicos descubrieron un dedo protésico de madera de 3000 años de antigüedad en una tumba en la colina del cementerio en Sheikh Abd el-Qurna, una necrópolis al oeste de Luxor. La capilla que albergaba la cámara funeraria era parte de un grupo de tumbas excavadas en la roca construidas para élites y miembros de la realeza. Mientras que la tumba que estaban explorando había sido saqueada, todavía había muchos restos arqueológicos por encontrar, incluida esta increíble prótesis. Un equipo de investigación suizo examinó la prótesis de la Edad del Hierro temprana, que pertenecía a la hija de un sacerdote, utilizando tecnologías como la microscopía moderna, los rayos X y las imágenes por computadora. Encontraron evidencia de que había sido reparado varias veces y concluyeron, basándose en lo bien que estaba, que la persona que llevaba el dedo del pie quería que se viera y se sintiera natural. El dedo artificial del primer milenio antes de Cristo testifica las habilidades de un artesano que estaba muy familiarizado con la fisionomía humana, dijeron los investigadores en un comunicado. El conocimiento técnico se puede ver particularmente bien en la movilidad de la extensión protésica y la estructura robusta de la correa del cinturón. Este dedo gordo del pie ha revelado información importante sobre la medicina antigua y me dan ganas de aprender más sobre la chica que lo usó. Número 5. Brújula vikinga.
Se cree que el disco de Unartok es una brújula antigua que los vikingos usaron mientras navegaban en el Atlántico Norte, a lo largo del viaje de 2.575 kilómetros desde Noruega a Groenlandia. El pequeño disco parcial de madera, que mide solo 7 centímetros de diámetro, fue descubierto en un convento del siglo XI en Groenlandia en 1948. Originalmente se pensó que era una decoración o un reloj de sol, pero en 2014, investigadores de la Universidad Eötvös Loránd de Hungría realizaron pruebas que demostraron que podría haber sido utilizado como una tabla crepuscular o brújula y que funcionaba incluso cuando el sol caía por debajo del horizonte. Hicieron un buen trabajo representando esto en la serie Vikingos, ¿no crees? Los vikingos habrían podido navegar durante casi una hora después de la puesta del sol alrededor del equinoccio de primavera utilizando el disco de Unartok en combinación con otras herramientas, incluido un par de piedras llamadas piedras solares que determinaban la posición del sol y algo llamado palo de sombra que determinaba su dirección cardinal. Ninguno de estos elementos se descubrió junto con el disco de Unartok, pero los registros medievales indican que los vikingos tenían a su disposición piedras solares y palos de sombras, lo que hace que la teoría de que el disco era una brújula sea totalmente plausible. Número 4. Fuego griego. Es posible que hayas oído hablar del fuego griego, ya que es una de las tecnologías perdidas más discutidas y debatidas del mundo antiguo. Durante el siglo VII, las naves bizantinas comenzaron a disparar una mezcla de llamas que se aferraba a la piel y los botes de los enemigos, y era imposible extinguir con agua. Una familia de químicos e ingenieros de Constantinopla desarrolló la sustancia mortal y llevaron su receta a la tumba. Nadie ha determinado definitivamente de qué estaba hecho el fuego griego, pero hay muchas teorías y no todas han sido refutadas. John F. Haldon, profesor de Historia Bizantina y Estudios Helénicos de la Universidad de Princeton, propuso que la sustancia era una combinación de nafta, un aceite crudo altamente inflamable y resina de pino, lo que lo habría hecho pegajoso y lo habría mantenido encendido durante un largo tiempo. Pero Haldon admitió que determinar los ingredientes utilizados en el fuego griego no resolvería completamente sus misterios. Cuando los enemigos capturaron elementos del fuego griego, simplemente no pudieron averiguar cómo usarlo para recrear los mismos efectos, dijo a New Scientist. Una posibilidad es que los bizantinos usaban una bomba de bronce que presurizaba el aceite, que luego se expulsaba a través de una boquilla, encendiéndose en el proceso. Este tipo de sistema se recreó para un documental de National Geographic en 2002 y se puso a prueba con una mezcla de resina de pino y petróleo crudo ligero. El proyectil resultante se encendió y destruyó una nave en cuestión de minutos, sirviendo como una señal de que, incluso si los expertos no han descubierto la receta y el equipo de catapulteo, están en el camino correcto. Los científicos probablemente nunca podrán decir con 100% de certeza que han descubierto la fórmula para el fuego griego, ya que nunca se escribió, pero están completamente seguros de una cosa: su destructividad real. Número 3. Hipocausto. ¿Sabías que había un sistema de calefacción real hace 2000 años? La mayoría de las casas en todo el mundo de hoy ni siquiera tienen calefacción central. El sistema hipocausto era una versión temprana de calefacción central que se originó en la antigua Roma. Los edificios equipados con estos sistemas tenían pisos elevados que se ubicaban aproximadamente a 60 centímetros del suelo sobre pilares, permitiendo que circulara aire caliente en el espacio abajo, y estaban alimentados por hornos que se mantenían constantemente encendidos. A medida que el aire caliente se enfriaba, escapaba del edificio a través de conductos de humo en las paredes y respiraderos del techo. Además de proporcionar calor, los sistemas de hipocausto también podrían usarse para crear saunas al poner un charco de agua en la habitación. El horno calentaría el agua, haciendo que el vapor se eleve en el aire. La temperatura de la habitación alcanzaría fácilmente 37.8 grados centígrados o más, con un pico de humedad del 100%. Los romanos tuvieron cuidado de asegurarse de que el humo de abajo no entrara en la habitación, ya que esto pondría a los ocupantes en riesgo de envenenamiento por dióxido de carbono potencialmente mortal. Los sistemas de hipocausto requerían ingeniería especializada y eran muy caros, y solo los ricos podían permitirse instalar uno en su hogar. Se usaban más comúnmente en baños, que servían como centros sociales importantes en la antigua Roma. Es decir, sabíamos que estaban avanzados, pero esto ya es otro nivel.
Número 2. Estatua con pelota. Tiruutirakosamangai es un antiguo templo de Shiva ubicado en el estado de Tamil Nadu, en el sur de la India, que se cree que fue construido por los reyes de Pandya hace 3000 años, posiblemente convirtiéndolo en el templo más antiguo de su tipo en el mundo. Hay numerosos santuarios en todo el templo, así como un ídolo único de Maragata Nataraja de 1.8 metros de altura, tallado en un solo bloque de esmeralda al mismo tiempo que se construyó el templo. Curiosamente, nadie sabe de dónde vino la esmeralda o cómo los constructores pudieron crear esta maravilla sin romperla. Deben haber tenido una artesanía extremadamente avanzada y dedicada para crear tal maravilla. Pero lo que ha impresionado a la gente a lo largo de los años es una estatua de un yali, una criatura mitológica que se parece un poco a un león, ubicado cerca de la entrada del templo. Dentro de la boca de la estatua hay una gran pelota de piedra que rueda, pero no se puede quitar porque la abertura de la boca es demasiado pequeña. Mientras que la estatua en sí está hecha de granito, la bola interior está hecha de ónice. ¿Cómo el creador de la estatua metió la pelota en la boca del yali? Es un misterio de ingeniería que continúa desconcertando a los expertos. Los escultores modernos han replicado la estatua utilizando tecnología moderna, pero nada parecido a lo que hubiera estado disponible para el creador original. ¿Qué utilizó el escultor para tallar esta bola perfecta dentro de un tipo diferente de piedra? ¿Cómo crees que lo hicieron? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 1. Antidepresivo antiguo. Nepente es una droga de la mitología griega que hizo su primera aparición en la Odisea de Homero, como una poción mágica que la reina egipcia le dio a Helen y que sofocó sus penas con olvido. La palabra nepente se traduce como la que ahuyenta el dolor y se menciona con frecuencia en la literatura griega. Mientras que algunos creen que nepente era una droga ficticia, otros argumentan que probablemente era real y comúnmente utilizada en ciertas partes del mundo antiguo, a saber, en Egipto y Grecia. La teoría, que posiblemente tenga más sentido, se basa en los efectos que deterioran la memoria por el medicamento y afirma que nepente era una solución de opio, tal vez algo similar al láudano. Otras sugerencias incluyen que la sustancia era café, extracto de ajenjo o escopolamina. También es completamente posible que nepente se use en la medicina moderna y que simplemente no nos hemos dado cuenta de su conexión con la legendaria droga griega porque la conocemos como algo más. Piedra rúnica Ryok. Durante más de un siglo desde su descubrimiento, los investigadores se han quedado perplejos sobre la piedra rúnica Ryok de Suecia, un monolito vikingo de 2.4 metros de altura con la inscripción rúnica más larga conocida en el mundo. Fue un escrito hecho por un padre que se lo dedicó a su hijo que había muerto. Es un ensayo de 700 caracteres escrito por Varin, el padre afligido que temía que se acercara el invierno, un largo periodo de frío catastrófico. La losa de granito de 5 toneladas se remonta al 800 después de Cristo y según la revista Smithsonian, los grabados han intrigado a los investigadores durante más de un siglo. A principios de este año, un equipo de investigación dirigido por el académico sueco Per Holmberg propuso que el grabado podría insinuar un mensaje más amplio y que su autor temía un periodo inminente de frío extremo de verdad. Varin creó la inscripción aproximadamente 300 años después de que una serie de erupciones volcánicas infligieron una ola de frío que duró entre el 536 y el 550, que destruyó los cultivos y causó hambre en masa, matando a la mitad de la población de la península escandinava. El año 536 en realidad se considera el peor año de la historia para estar vivo, pero esa es una historia para otro video. La piedra rúnica Ryok, ofrendada a Teodorico el Grande, un gobernante del siglo VI que estuvo en el poder durante la ola de frío, también contiene las palabras 9 generaciones, que se remontan al mismo tiempo. Estas pistas sugieren que el miedo al frío extremo de Varin se deriva del conocimiento del evento que se transmitió durante décadas. Los eventos extraños en sus últimos años, incluido un eclipse solar casi total y un verano especialmente frío, pueden haber profundizado las preocupaciones del hombre, especialmente porque se consideraban signos del Ragnarok, el comienzo del fin de la civilización. La piedra rúnica Ryok permanece envuelta en misterio y hay mucho espacio para la interpretación. Sin embargo, los temores de Varin de hace tanto tiempo todavía son válidos hoy. Como él dice, cuando es suficientemente severo, el cambio global puede ser realmente un conflicto entre la luz y la oscuridad, el calor y el frío, y la vida y la muerte.
Número 8. Arkaim. Mientras realizaban excavaciones de rutina en la estepa del Ural meridional de Rusia en 1987, un equipo de arqueólogos desenterró las ruinas circulares de un asentamiento fortificado de 3.600 años llamado Arkaim. Este misterioso sitio fue construido en algún momento entre los siglos XVII y XVI a.C. y en realidad es una de las varias estructuras similares en un gran territorio que abarca el sur de los Transurales y el norte de Kazajstán, conocido como el país de las ciudades. Dentro de la estructura en Arkaim, que mide aproximadamente 150 metros de diámetro, había 2 murallas defensivas y más o menos 60 viviendas excavadas con hogares, sótanos, paredes y hornos que se abrían a un patio interior. Estas características apuntan hacia una planificación organizada, un liderazgo poderoso y una estructura social altamente desarrollada entre sus constructores. Pero, ¿quién las construyó? Arkaim y los otros edificios dentro del país de las ciudades a menudo se atribuyen a los primeros pobladores indo-iranios de la región, que están conectados con la cultura Sin-Tashta de la estepa euroasiática. Se encontraron entierros de caballos cerca, lo que era una práctica común, ya que los indoeuropeos tenían una fuerte conexión con su caballo y creían que su relación continuaría en la otra vida. En 2013 se descubrió un esqueleto con un cráneo alargado. Esta era una práctica común entre algunos grupos en el sur de los Urales, apoyando la teoría de que era la tribu Sarmati, pero los investigadores no han desenredado completamente los misterios de Arkaim y todavía hay muchos secretos que esperan ser encontrados. Número 7. Aviones de guerra perdidos. En 2003, los equipos de búsqueda del ejército de los Estados Unidos descubrieron docenas de aviones de combate enterrados de la Fuerza Aérea iraquí en el aeródromo de Al-Taqadum, al oeste de Bagdad, cuando los buscadores vieron la parte superior de 2 aletas traseras pertenecientes a un interceptor MiG-25 de la era de la Guerra Fría, que sobresalía en la arena. Los aviones fueron enterrados completamente intactos, pero no se tomaron medidas para protegerlos cuando los enterraron, lo que plantea la pregunta de si alguna vez volverían a volar. Otros aviones fueron encontrados escondidos debajo de los árboles o cubiertos con sábanas de camuflaje. Para proteger mejor sus aviones ocultos, el ejército iraquí dispersó el aeródromo con aviones que fueron destruidos en guerras anteriores, lo que dificultaba a los bombarderos seleccionar objetivos. Antes de la guerra de Irak, los analistas de inteligencia estimaron que el ejército iraquí tenía 300 aviones de combate sobrantes de la guerra de Kuwait de 1991. Pero la fuerza aérea del país estaba notablemente ausente cuando la guerra de Irak inició en 2003, lo que llevó a los oficiales militares estadounidenses a creer que los aviones de combate no estaban siendo utilizados porque eran inadecuados contra el poder aéreo estadounidense y británico. Los aviones enterrados no se consideraron armas de destrucción masiva, que es lo que el equipo de búsqueda estaba buscando cuando hicieron el descubrimiento, pero son armas e intentaron esconderlas, dijo el congresista Porter Goss. Si bien encontrar maquinaria moderna en el suelo puede no parecer un misterio arqueológico, es posible que haya más aviones enterrados que permanecen sin descubrir por ahora. Y si hay más aviones, ¿quién sabe qué más hay allá abajo? Y ahora, algo de historia sobre los caballos. Pero primero, si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 6. Domesticación del caballo. La historia de la domesticación de caballos está envuelta en misterio y los investigadores ocasionalmente hacen descubrimientos que los acercan un paso más a comprender cómo los humanos llegaron a desarrollar una relación tan cercana con estos animales, aunque a veces los descubrimientos parecen confundirnos más. En 2012, un estudio genético realizado por investigadores de la Universidad de Cambridge indicó que los caballos fueron domesticados por primera vez en los pastizales de Ucrania, en el suroeste de Rusia y el oeste de Kazajstán hace unos 6.000 años. A partir de ahí, se extendieron por Europa y Asia, mientras continuaban reproduciéndose con yeguas salvajes en el camino, según la investigación. Antes de que aparecieran estos hallazgos, había 2 teorías conflictivas principales sobre la domesticación de los caballos. Una basada en los rastros de leche de caballo encontrados en cerámica antigua y otros artefactos, que sostenía que los caballos fueron domesticados en la misma región que identificó el estudio más reciente y casi al mismo tiempo, pero la evidencia de ADN mitocondrial apuntó hacia la domesticación que ocurre en muchos lugares de Europa y Asia. El estudio de 2012 reunió estas teorías competitivas al alimentar
ADN nuclear de caballos modernos a modelos de computadora programados para explorar diferentes escenarios de domesticación. Pero William Taylor, un arqueólogo de la Universidad de Colorado en Boulder, no considera resuelto el misterio. Escribiendo para Sapiens.org, explicó que los arqueólogos no necesariamente están de acuerdo de qué artefactos constituyen signos de domesticación de caballos y cómo los restos de caballos salvajes se han confundido con domesticados. Taylor, quien investiga el asunto de primera mano, enfatiza que llegar al fondo implicará volver a analizar artefactos antiguos con tecnología moderna y confiar en el análisis de ADN para sacar conclusiones sólidas. Número 5. Muros misteriosos de Berkeley. En las colinas de la bahía este de California y en todo el área de la bahía en general hay una serie de muros de roca y otras formaciones cuya historia solo se resuelven parcialmente. Algunos actuaron como límites de propiedad para los ganaderos españoles, mientras que otras fueron construidas por trabajadores chinos que limpiaban tierras para granjas y ranchos. Pero muchas de estas estructuras carecen de una explicación clara. Estos muros misteriosos, que miden hasta 1.5 metros de altura, se encuentran principalmente en lugares de difícil acceso y ninguna de ellas habría sido práctica como estructuras defensivas o para cualquier otro propósito insondable. Los colonos españoles afirmaron haber visto las formaciones a su llegada y cuando preguntaron a los nativos americanos locales sobre los muros, supuestamente no tenían respuesta. Por lo visto, las estructuras son increíblemente antiguas, pero se desconoce su verdadera edad. Quizás la más famosa entre ellas es el muro misterioso de Berkeley en el Parque Regional Tilden. A primera vista, parece un simple marcador de propiedad o una pared de un rancho, pero después de un examen más detallado, su estructura cruda no es característica de los métodos de construcción conocidos que se usaron para tales estructuras y tampoco se parece a los estilos arquitectónicos de las culturas locales en general, lo que significa que todo lo que podemos hacer es especular, en el mejor de los casos, sobre quién lo construyó y por qué. Déjeme saber lo que piensas abajo en los comentarios. Número 4. Tirabuzones del diablo. A mediados del siglo XIX, en el condado de Sioux, en Nebraska, los ganaderos comenzaron a descubrir estructuras espirales tan gruesas como un brazo humano, hechas de una sustancia dura similar a una roca, de pie verticalmente en el suelo. Contenían una cámara hacia arriba en el extremo inferior, que a menudo contenía huesos de animales. Algunas de estas extrañas formaciones, que fueron apodadas tirabuzones del diablo, eran más altas que un hombre adulto. El geólogo E.H. Barbour examinó un espécimen de 2.7 metros de largo en 1891 y descubrió que era un fósil hecho de un material blanco fibroso y lleno de arena. Teorizó que esto y las docenas de otros tirabuzones que encontró, que llamó Daemonelix, eran hechas de una antigua esponja de agua dulce que vivía en un lago que una vez existió en el área, pero las estructuras eran más consistentes con un hábitat de pastizales semiárido, lo que llevó a Barbour a concluir que eran las raíces de plantas terrestres antiguas, aunque esto aún no explicaba por qué contenían cámaras llenas de huesos de animales. El paleontólogo estadounidense Edward Drinker Cope y el paleontólogo australiano Theodore Fuchs desafiaron la teoría de Barbour en 1893 al sugerir que estos tirabuzones eran madrigueras de roedores que se llenaban de sedimentos y atrapaban a los animales dentro. Las extrañas marcas de arañazos parecían apoyar la idea, y en 1905 los restos de roedores encontrados en los tirabuzones fueron identificados como pertenecientes al extinto género Paleocastor, que deambulaba por la región hace 22 millones de años. Finalmente, en 1977, el experto en fósiles Larry Martin y Dave Bennett, su estudiante en la Universidad de Kansas, descubrieron que los dientes incisivos del Paleocastor coincidían perfectamente con las ranuras en los tirabuzones del diablo. Misterio resuelto. Número 3. La rueda de los gigantes. Ruhum el-Hiri, que en árabe significa montículo del gato salvaje, es un círculo de piedra megalítico y un túmulo funerario en los altos de Golán, actualmente ocupado por Israel. El topógrafo local, Hitzhari Gal, descubrió en 1968 la formación, que también se conoce con el nombre hebreo Gagal Refaim, o la rueda de los gigantes. Se encontró en una meseta volcánica remota en compañía de miles de tumbas de la Edad del Bronce, llamadas
los dólmenes. Se cree que la estructura en sí misma tiene entre 5.000 y 6.000 años de antigüedad y se usó durante miles de años, y el túmulo funerario se construyó alrededor del 1300 a.C. La investigación arqueológica está en curso, pero hasta ahora nadie parece estar de acuerdo con una explicación de la ubicación elegida de la estructura o su construcción única, que consiste en 5 anillos concéntricos de piedra de basalto negro con un diámetro exterior de casi 150 metros que rodea un centro y un montículo de 7 metros de altura. A nivel del suelo, apenas es impresionante, pero la vista aérea sí lo es. Sin embargo, la rueda de los gigantes se construyó mucho antes de que existieran los aviones, lo que hace que algunos se pregunten por qué una civilización antigua crearía algo que solo se ve bien desde arriba, como las líneas de Nazca. Los investigadores también encontraron una tumba elaborada y joyas de la Edad de Bronce dentro del montículo. El círculo exterior contiene 2 entradas, una orientada hacia el noreste, que conduce a un túnel alineado con la entrada, lo que sugiere un posible significado astronómico, y otra orientada hacia el sureste. Las ruedas de piedra están divididas irregularmente, como para formar áreas de visualización de diferentes tamaños para los espectadores reunidos alrededor del montículo, o para acorralar animales para un evento especial. Dos cosas en las que los expertos parecen estar de acuerdo es que el monumento es el resultado de una planificación cuidadosa y abundante mano de obra, y que un jefe importante u otro líder fue enterrado allí. El resto es en gran parte un misterio. Tenemos fragmentos de información, pero no toda la imagen, dijo a Reuters el experto en tumbas megalíticas Uri Berger. Los científicos vienen y se sorprenden con el sitio y piensan en sus propias teorías. Número 2. Puente Girsu. Los arqueólogos comenzaron a excavar la antigua ciudad sumeria de Girsu, ubicada en el actual sur de Irak en 1877. En 1929 descubrieron una estructura de piedra ambigua y grande que se parecía a un paréntesis, que medía 40 metros de largo y 10 metros de ancho, con muros de 3.4 metros de altura. Los investigadores teorizaron que la construcción enigmática, como la llamaban, era un templo, presa o regulador de agua, y no pensaron mucho más allá de eso, sino que descartaron la estructura aparentemente intrascendente como poco importante. No fue sino hasta el 2018 que volvieron a examinar la evidencia y se dieron cuenta de que fue un puente que una vez se sentó sobre una antigua vía fluvial que ya no existe. Girsu es una de las primeras ciudades conocidas del mundo, por lo que la estructura de 4.000 años de antigüedad es el puente sobreviviente más antiguo conocido del mundo. El arqueólogo Sebastian Rey, quien identificó rastros de un antiguo canal al estudiar imágenes satelitales del sitio, dedujo que el puente sirvió como un cuello de botella para el canal. Durante casi un siglo se ha mantenido a la intemperie, sin medidas para preservarlo. Como resultado, está muy degradado y dañado. El Museo Británico anunció sus planes para preservar el puente en asociación con la Junta de Antigüedades y Patrimonio del Estado de Irak, como parte del Plan de Capacitación de Manejo del Patrimonio de Emergencia iraquí, un programa financiado por el Reino Unido que busca proteger sitios antiguos mediante la formación de arqueólogos de todo el país en trabajo de campo práctico y gestión del patrimonio cultural. Eso fue bastante interesante. Número 1. La piedra preciosa del Rey Tut. El arqueólogo británico Howard Carter descubrió la tumba intacta del Rey Tut en 1922. Como saben, este descubrimiento es uno de los descubrimientos arqueológicos más increíbles de la historia, y el Rey Tut se ha convertido en un símbolo de Egipto. Sus cámaras funerarias estaban repletas de tesoros como estatuas de marfil, objetos de oro y joyas preciosas. Un cofre del tesoro contenía un pectoral, o peto, cubierto con adornos de plata y oro, y varias piedras preciosas, incluida una peculiar piedra de color verde-amarillo en forma de escarabajo alado, que representa al dios Ra. Carter identificó inicialmente la sustancia como calcedonia, una variedad común de cuarzo mineral. Una década más tarde, el geógrafo británico Patrick Clayton encontró piezas similares de material en el Gran Mar de Arena, una porción remota y desolada del desierto de Libia, ubicada a lo largo de la frontera entre Egipto y Libia. Teorizó que eran depósitos minerales de cuarzo de un lago seco. Finalmente, en 1998,
2008, un mineralogista italiano llamado Vincenzo De Michele identificó con precisión la sustancia de color verde-amarillo como el cristal de sílice del desierto de Libia, una de las sustancias más raras de la Tierra. Al igual que el cuarzo, está compuesto casi por completo de dióxido de silicio puro, pero tiene una estructura cristalina diferente y contiene trazas inusuales de elementos como hierro, níquel, cromo, cobalto e iridio. El material solo se encuentra en el Gran Mar de Arena, lo que confundió a los expertos, ya que el vidrio generalmente se forma a partir de rocas fundidas que se enfrían rápidamente y no hay cráteres volcánicos en la región. En un estudio publicado el año pasado, los investigadores analizaron granos de lo que creían que eran zircón del vidrio del desierto, solo para darse cuenta de que estaban viendo reidita, un mineral muy raro que es químicamente similar al zircón, pero que solo se forma bajo alta presión. La única conclusión lógica, según los investigadores, es que el vidrio del desierto de Libia se formó como resultado del impacto de un meteorito entre 26 y 28 millones de años atrás. Es el único fenómeno que habría generado las condiciones necesarias para crear reidita, otorgando credibilidad a la teoría, pero la información sobre un cráter de impacto asociado sigue siendo escasa. Huevos de dinosaurio. Este sorprendente descubrimiento arqueológico puede ser un poco familiar para cualquiera que haya visto cierta película sobre un cierto parque donde ciertos animales extintos vuelven a la vida. En la provincia de Guangdong, en el sur de China, en el verano de 2019, un joven curioso llamado Shan Jianxie estaba intentando abrir una nuez cerca de la orilla del río Dong. Acompañado por su madre, el afortunado niño amante de los dinosaurios tropezó con una piedra bastante curiosa, pero esto no era una piedra cualquiera, era un huevo de dinosaurio de 66 millones de años. Su madre notificó a la policía y llamaron a especialistas. En los días que siguieron, mientras los científicos acudían en masa a la escena del descubrimiento del joven, finalmente desenterraron 43 huevos de dinosaurios prehistóricos. Era un gran nido de dinosaurios, y si bien puedes tener visiones de Godzilla poniendo huevos a lo largo de las riberas de los ríos de China, o de un científico loco que extrae embriones fosilizados para construir un parque, realmente no tienes nada de qué preocuparte. Todavía estamos muy lejos de ese tipo de tecnología. Desde el incidente, la provincia Guangdong ha tenido varios hallazgos de dinosaurios e incluso más huevos fosilizados. Se remontan al período Cretácico y fueron llevados al Museo de Dinosaurios Heiyuan para ver de qué especies eran. Número 9. Víctimas de la gripe española. Este hallazgo es un poco aterrador. Hace 22 años, un equipo de investigación salió a buscar víctimas de la gripe española de 1918 que mató a unas 40 millones de personas. En el hielo del Ártico noruego, el equipo descubrió 6 cuerpos, justo lo que buscaban. Creo que fue un golpe de suerte, ya que encontraron influenza congelada en el hielo. Hace más de 20 años, los científicos ya estaban preocupados por el peligro potencial de un virus altamente infeccioso que atacaba los pulmones. Y bueno, aquí estamos. Estos hombres congelados en el Ártico presentaron más rastros del virus en el cerebro y en los órganos que los que habían muerto en Svalbard, una isla a 1287 kilómetros del Polo Norte. Al principio, se creía que los cuerpos habían desaparecido, a pesar de que aparentemente no tenían valor. Las muestras de tejido demostraron lo contrario en el buen sentido. Había fragmentos del material genético de la gripe en el pulmón, riñón, hígado y cerebro. Pero, ¿por qué son buenas noticias? Durante mucho tiempo, nadie sabía la causa de la gripe de 1918 y los científicos han tenido problemas para entender de dónde vino y por qué este virus era tan letal. La gripe es un virus en constante mutación, pero los investigadores siempre han temido que pueda ocurrir una gripe similar, debido a que la gripe de 1918 desapareció décadas antes de que la ciencia pudiera analizar los virus en los laboratorios. Los datos disponibles no ayudaban a los investigadores a reconocer un virus igualmente letal. Es por eso que estamos teniendo tantos problemas en este momento con el COVID-19. El Baltimore Sun publicó un artículo en 1999 y predijo el resurgimiento de una gripe mortal que podría ser una catástrofe global. Encontrar estas víctimas infectadas en el hielo puede contener información extremadamente valiosa para nosotros. Solo tenemos que seguir esperando y viendo.
Número 8. El Palacio Hundido de Cleopatra. Cleopatra es, sin duda, la gobernante femenina más famosa de la antigüedad. Incluso hoy, 2000 años después de que Cleopatra gobernara como la última reina de Egipto, es reconocida en todo el mundo como un símbolo de poder, belleza y lujuria femenina, conocida por sus relaciones con Julio César y Marco Antonio. Cleopatra una vez gobernó desde un maravilloso palacio de mármol y tesoros, pero hace aproximadamente 1400 años ese palacio se hundió. No fue hasta 1998 que un arqueólogo francés redescubrió el Palacio Hundido de Cleopatra cerca de la bahía de Alejandría, la antigua capital más famosa del mundo y el centro de la civilización hace miles de años. Se cree que el Palacio de Cleopatra residió en la isla Antírodos, que fue completamente diezmada por un terremoto y un tsunami que azotó a Egipto en el siglo V, lo que provocó que el Palacio de la Reina se hundiera en el fondo del mar. Cientos y cientos de tesoros se han descubierto desde 1998, incluidas enormes esfinges, un inmenso complejo de palacios e incluso lo que se cree que es un busto de piedra gigante del hijo de Cleopatra con Julio César. El palacio del faraón egipcio es tan grande que se está intentando crear un museo submarino para dar a los turistas una mirada más de cerca de esta historia. Y ahora el número 7, pero primero asegúrate de suscribirte si eres nuevo por aquí y también haz clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Tumba del duque Jin de Xi y sus caballos. El duque Jin de Xi fue un poderoso gobernante chino en el siglo VI a.C. y aunque la historia de la vida del duque es fascinante por los asesinatos, traición y ambición de poder como para hacer una serie dramática de HBO, la historia de su entierro es igualmente interesante. La tumba del duque fue descubierta en 1964 en la provincia china de Shandong. Lo que los arqueólogos encontraron enterrado en la tierra fue fantástico. Parecía que el duque era un apasionado de los caballos y quería llevar su propio ejército con él a la otra vida. Se cree que unos 600 caballos fueron sacrificados junto con él y colocados dentro de su propia tumba. Los arqueólogos primero encontraron los restos de 145 caballos en una tumba de 215 metros de largo y luego otros 106 esqueletos de caballos algunos años después. Se cree que los caballos tenían entre 5 y 7 años, pero la buena noticia, si se puede llamar así, es que los científicos creen que los caballos recibieron alcohol hasta que estuvieron inconscientes y luego los golpearon en la cabeza. Algo humano, especialmente para el siglo VI, supongo. En 2003, las excavaciones se detuvieron debido a la falta de preparación, pero según la evidencia, es probable que haya 600 caballos o más perdidos debajo de la tierra dentro del cementerio del duque. Otros animales como cerdos y perros también fueron sacrificados en su honor. Se puede decir que el duque era el Dr. Dolittle de la antigüedad. Finalmente, después de una pausa de 16 años, se reanudaron las excavaciones en la tumba y ahora hay un museo en el sitio. Según los registros históricos, el duque amaba los caballos y esta gran escala de sacrificios, junto con miles de otros artículos valiosos, muestra cuán honrado y respetado era. Número 6. Muslo de dinosaurio gigante. En 2019, los arqueólogos franceses descubrieron uno de los fósiles intactos más grandes jamás descubiertos. El hueso del muslo que encontraron mide unos increíbles 2 metros de largo y el hueso es solo un fémur. Solo piensa en el tamaño por un minuto. Ese fémur es más alto que la mayoría de los jugadores de baloncesto. ¡Increíble! Los paleontólogos en la escena pensaron que el hueso había pertenecido a un saurópodo del período Jurásico tardío, hace unos 140 millones de años, lo que hace preguntarte qué tan grande era el dinosaurio, ¿cierto? Como los animales terrestres más grandes que existieron, pesaban alrededor de 40 a 50 toneladas. Para tener eso en perspectiva, un elefante africano promedio pesa alrededor de 6 a 7 toneladas. Eso significa que estamos tratando con un dinosaurio casi 7 veces más grande que un elefante, y esa es una gran huella. Aún más impresionante que el tamaño del hueso es lo bien conservado que estaba el fósil cuando lo encontraron. Se pueden ver las marcas de músculos, tendones y cicatrices. Literalmente parece un juguete de gran tamaño de masticar para perros, que solo pesa 500 kilos. Este ni siquiera es el hueso más grande encontrado en el sitio de Angach, Francia. En 2010, los científicos descubrieron un hueso de muslo que medía 2.2 metros de largo y pesaba casi lo mismo que este. Desde entonces, se han descubierto más de 7.500 fósiles de más de 40 especies diferentes encontradas
encontradas cerca de Cognac, en Francia, en la misma área donde se descubrió este hueso gigante. ¿Quién está listo para un viaje de campo cuando termine la cuarentena? Podemos celebrar el fin del distanciamiento social en una excavación de dinosaurios. Número 5. La pirámide negra de Amenemhat III. Amenemhat III fue el último rey de la 12ª dinastía y gobernó durante el Reino Medio del Antiguo Egipto. Este construyó la pirámide negra de Amenemhat III al comienzo de su reinado, ubicada en Jawara. La estructura se llama pirámide negra debido a su estado muy deteriorado. Su núcleo está hecho de un ladrillo de barro oscuro 5C y carece del marco de piedra utilizado habitualmente en otras pirámides. La capa exterior de piedra caliza de la pirámide fue eliminada hace mucho tiempo por ladrones, dejando atrás el núcleo interno oscuro, que tiene una forma extraña debido a los efectos de la intemperie. Los antiguos egipcios llamaron a la estructura Amenemhat es poderoso y perfecto. Irónicamente, poco después de que se construyó la pirámide, comenzó a desmoronarse y quedó claro que Amenemhat había cometido numerosos errores, incluidos los cimientos construidos en el terreno inestable, construyendo cerca del agua y apenas por encima del nivel del mar, lo que hizo que la pirámide fuera propensa a inundarse, demasiadas cámaras y corredores en la base que debilitaban la estructura y muy pocas estructuras para aliviar la presión a lo largo de estas cámaras y corredores para soportar el peso de ellas. ¡Ups! Era como una pirámide de práctica. Para cuando los constructores se acercaban a las etapas finales de la construcción, algunas partes del techo ya se habían hundido hasta 5 centímetros. El proyecto finalmente fue abandonado y parcialmente terminado 15 años después del reinado de Amenemhat, cuando se decidió construir una pirámide más estable en otro lugar, aunque algunos expertos creen que él y varias de sus esposas fueron originalmente sepultados en la pirámide negra. En la parte superior de todas las pirámides se encuentra la piedra angular, también llamada piramidón, hecha de diorita, granito o piedra caliza. Se cubría de oro o electro. Muy pocas han sobrevivido hasta los tiempos modernos, y la mayoría de ellas están hechas de granito negro pulido que se encuentran en el Museo Egipcio de El Cairo, incluida la de la pirámide negra de Amenemhat III. Número 4. Cementerio de mascotas peruano. Es posible que hayas leído la clásica novela de Stephen King, Cementerio de mascotas, o hayas visto la adaptación cinematográfica. Pero no te preocupes, este hallazgo arqueológico no tiene nada que ver. No hay propiedades regenerativas sobrenaturales aquí, no que yo sepa. No he estado en persona. De hecho, el cementerio de mascotas descubierto por un antropólogo peruano cerca de Lima muestra lo mucho que los antiguos Chiribaya veneraban a sus mascotas. Desde 1993, se descubrieron más de 82 tumbas para perros en la zona. Increíble, ¿cierto? Aún más sorprendente es que el pueblo Chiribaya anterior a los incas enterró a sus queridas mascotas con mantas y golosinas, seguramente una despedida graciosa destinada a mantener felices a los perros en el más allá. La antropóloga Sonia Guillén dijo que los perros fueron agradecidos y reconocidos por su contribución social y familiar. No fueron sacrificados. La gente precolombina valoraba seriamente a sus compañeros caninos porque los ayudaban a cuidar sus granjas. La gente de Chiribaya vivió entre 900 y 1350 después de Cristo, y en todos los cementerios, entre las tumbas humanas, hay otras solo para perros, tanto viejos como jóvenes. Curiosamente, muchos investigadores científicos afirman que los perros momificados eran en realidad la raza original en América del Sur, que cruzó por primera vez el estrecho de Bering durante la última edad de hielo. Como hemos estado aprendiendo, parece que los perros han sido nuestro mejor amigo por más tiempo del que pensábamos. Número 3. Un mamut lanudo. Si estás excavando, ¿qué es lo que esperas encontrar? ¿Una antigua cámara funeraria? ¿Una reliquia perdida hace mucho tiempo? ¿O qué tal un cráneo de mamut lanudo de 15.000 años? Una de las cosas más sorprendentes que se hayan encontrado por accidente es esta. El productor de soja, James Priestley, y un amigo estaban haciendo algunas excavaciones importantes para instalar una línea de gas natural. Se encontraron con lo que pensaban que era un poste de la cerca. Cuando lo sacaron de la tierra, se dieron cuenta de que era algo completamente distinto. Era una pelvis de un antiguo mamut lanudo que data de hace unos 15.000 años. Y luego de eso encontraron el cráneo, que era enorme. Los colmillos todavía estaban milagrosamente unidos cuando las máquinas los sacaron de la tierra. Si bien se han encontrado más de 30 esqueletos de mamut lanudo en Michigan, donde se encuentra el campo de soja de James Priestley, ninguno ha estado tan completamente intacto. Los paleontólogos de la
Universidad de Michigan, que vinieron a excavar el esqueleto, dijeron que el mamut probablemente fue cazado y asesinado por humanos para la cena, y luego almacenaron el resto para que puedan regresar por él más tarde. Se encontraron 3 rocas cerca de él que pueden haber sido utilizadas para anclar el resto en un estanque. Da una visión increíble de cómo era la vida para los humanos y los mamuts. Junto con los 30 mamuts encontrados en Michigan, han encontrado 300 mastodontes. Ambos son parientes antiguos del elefante moderno. Pero nada es tan genial como encontrar el cráneo de un mamut literalmente enterrado debajo de tu propiedad, excepto, no sé, el cráneo de un T-Rex. ¿Tú qué piensas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 2. Hobbits indonesios. Arqueólogos de Indonesia y Australia estaban en la isla de Flores en 2003, en Indonesia, en busca de pruebas de migración humana desde el continente asiático hasta el continente de Oceanía, y descubrieron algo nuevo, una antigua especie de humanos. Los arqueólogos descubrieron el esqueleto de una mujer dentro de una cueva que era diferente a todo lo descubierto previamente. Era de una estatura tan pequeña que podría haber sido mítica. Esta era una especie muy pequeña, un rasgo que se cree que ocurrió debido al enanismo de las islas, donde los recursos limitados disponibles para las criaturas aisladas en las islas causan diferentes efectos evolutivos. Tenía solo 1.15 metros de alto, tenían cerebros muy pequeños, sin mentón, frentes hundidas y pies muy grandes. Estas estimaciones se basan en un esqueleto femenino que se encontró, que también sugiere que podrían pesar hasta 30 kilos. Sin duda es emocionante pensar en toda una banda de hobbits que vivieron hace miles de años en Indonesia, pero el descubrimiento de esta especie ha generado más preguntas que las que han respondido los investigadores. ¿Cómo vivieron y por qué se extinguieron? Lo que sí sabemos es la triste verdad de que los hobbits todavía no son reales. Es decepcionante, lo sé, solo existen en la Tierra Media. Número 1. Otzi. Cuando pensamos en las momias, especialmente las momias antiguas, el primer lugar que se nos viene a la mente es el antiguo Egipto. Son indiscutiblemente los maestros de la momificación. Sin embargo, se han encontrado momias en todo el planeta, incluso en América del Norte, como la momia más pequeña del mundo en Guanajuato, en México Central. Pero, ¿qué pasa con las momias naturales? Las que fueron momificadas sin sacar sus cerebros por sus narices. Conoce a Otzi, también conocido como el hombre de hielo. Es la momia natural más antigua conocida. Otzi fue descubierto cerca de la montaña Similaun, que está cerca de la frontera entre Italia y Austria. Fue encontrado en 1991 por un par de montañeros alemanes que lo confundieron con un turista fallecido atrapado en el hielo. Sin embargo, Otzi resultó ser un hombre de 45 años que había vivido entre el 3400 y el 3100 a.C. Además, cuando fue encontrado, su cuerpo pesaba alrededor de 14 kilogramos. Los investigadores descubrieron que había comido carne, raíces de ciervo rojo, fruta y pan de hierbas en las 8 horas anteriores a su muerte. Sufría de varios parásitos, era intolerante a la lactosa y tenía más de 60 tatuajes. Algo malo le había sucedido porque se le encontró una punta de flecha alojada en su hombro izquierdo. Ahora hay un monumento conmemorativo que marca el lugar exacto en el que fue encontrado. Valle de las Momias Doradas. Justo al sur de El Cairo hay un sitio arqueológico conocido como Bawit. En 1994 se ganó su fama como uno de los hitos arqueológicos más sorprendentes de la historia egipcia. Los investigadores descubrieron una necrópolis de 5 kilómetros cuadrados que alberga una gran cantidad de tumbas. La historia cuenta que un hombre estaba persiguiendo a su burro cuando la pata del burro se cayó a través de un agujero en el suelo, y en el agujero había oro. El hombre llamó a las autoridades, que trajeron arqueólogos. Cuando miraron por primera vez dentro, encontraron 105 momias, algunas con máscaras adornadas de oro, ganándose el nombre de Valle de las Momias Doradas. Se remonta al 332 a.C. Esta necrópolis nos ha brindado una gran cantidad de información sobre la vida durante este tiempo. Entre las 105 momias encontradas, había una gran variedad de tipos de entierro. Algunas tenían máscaras de oro y placas de cobre, mientras que otras mostraban técnicas de entierro más modestas que involucraban terracota y lino. Esto implica que hay muchos tipos diferentes de personas enterradas
enterradas en el valle, lo que representa una amplia gama de clases sociales entre los muertos. Desafortunadamente, no se encontraron inscripciones en ningún lugar, por lo que ha sido difícil saber a quién pertenecían las momias. Desde entonces, los investigadores han predicho que esto no está cerca del final de la historia del valle. Desde su excavación original, los arqueólogos han descubierto cientos más, cada una con su propio motivo distintivo de conservación y entierro. Calculan que puede haber más de 10.000 momias en la necrópolis. Número 9. Tumbas comunales para sacerdotes. En el sitio Atun el Gabal de Minja, los arqueólogos descubrieron recientemente uno de los primeros descubrimientos arqueológicos egipcios del 2020, una tumba comunal destinada a sumos sacerdotes, la cabeza de la casta religiosa en el antiguo Egipto. Esta necrópolis se llama Khumun y estaba dedicada al dios de Huti o Thoth, que representaba el conocimiento, la magia, la escritura y la luna para los antiguos egipcios. Los sacerdotes del templo eran muy importantes para la cultura egipcia. Se afeitaban todo el cuerpo porque significaba tener un cuerpo puro para los dioses. Eran las únicas personas que podían abrir las puertas de los templos y tocar las esculturas doradas de los dioses. Quemaban perfume e incienso para hacer divinos los templos y solían dejar comida frente a las esculturas doradas como una ofrenda al dios que reinaba sobre el templo. Hasta ahora, los arqueólogos han encontrado alrededor de 16 tumbas, incluidos 20 ataúdes que difieren dramáticamente en su estilo. 5 son de piedra caliza con textos jeroglíficos grabados que representan historias de diferentes dioses, incluidos Osiris y Epi. Otros estaban hechos de madera y algunos estaban decorados con los títulos y nombres de sus dueños. También se han encontrado más de 10.000 figuras Ushapti de unos 5 a 30 centímetros de largo, grabada con los títulos de los fallecidos que simbolizan a los muertos. Este es otro descubrimiento en una larga lista de recientes descubrimientos en Minja, que incluye momias, joyas y otras figuras sagradas, lo que hace de Minja uno de los sitios arqueológicos más buscados en el mundo contemporáneo. Y ahora el número 8. Pero primero, si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. La momia de Hatshepsut. El Valle de los Reyes es donde el arqueólogo Howard Carter descubrió la tumba del rey Tut en 1920, pero antes de eso, en 1903, encontró una tumba y la abrió. En el interior había gansos momificados y restos parcialmente perturbados de 2 mujeres tendidas una al lado de la otra. La tumba no era real, por lo que las momias fueron guardadas y almacenadas durante muchos años. Gracias al Discovery Channel y la financiación de su proyecto de ADN de $5 millones, determinaron que una de las momias olvidadas era la gobernante femenina más poderosa de Egipto, la reina faraón Hatshepsut. El principal arqueólogo de Egipto, Zahi Hawass, dijo que este es el descubrimiento más importante en el Valle de los Reyes desde el descubrimiento del rey Tutankamón y una de las mayores aventuras de mi vida. Ella reinó durante la 18ª dinastía y fue uno de los faraones más controvertidos de todos los tiempos. Ella perturbó algunas creencias egipcias esenciales. Por ejemplo, el papel del faraón se conocía como la encarnación viviente del dios masculino Horus, y perturbar la tradición del gobierno de los hombres era un gran desafío para todas las tradiciones egipcias. Sin embargo, ella trató de adaptarse a estas creencias patriarcales. Tomó el nombre de Maat Kare y a veces se refirió a sí misma como Hatshepsut, agregando una su, palabra masculina, al final de su nombre. A menudo vestía ropa de hombre y una barba falsa. Bajo su gobierno, el imperio egipcio se expandió. Tras su muerte, fue borrada misteriosamente de la historia, muy posiblemente por su hijo que asumió el trono. Cuando Zahi Hawass reinvestigó la tumba para un próximo especial de la red Discovery, determinaron que la momia pertenecía a una mujer de entre 45 a 60 años. Notablemente, sus dientes estaban en muy mal estado. Utilizaron una tomografía computarizada para mirar dentro de una caja asociada con la reina, donde encontraron un diente. Increíblemente, el tamaño del diente coincidía con los restos momificados. Esto ayudó a confirmar que la momia no identificada era de hecho el faraón. Ella murió en circunstancias misteriosas.
Número 7. El templo de Bastet. Los gatos son algunas de las criaturas más queridas de la tierra, pero por mucho que ames a los gatos, es una apuesta segura que los egipcios los amaron aún más. Los arqueólogos descubrieron recientemente un templo dedicado por completo a la deidad felina Bastet en la región del Com el Deca de Alejandría. Es un remanente de la dinastía tolemaica de Egipto, que gobernó en el área desde el 305 al 30 a.C., hasta que Octavio derrotó a Cleopatra, el último miembro de la dinastía. Los investigadores piensan que el templo pertenecía a la reina Berenice II, que estaba casada con Ptolomeo III. Bastet fue adorado originalmente como un felino, con la cabeza de un león, un pariente del gran dios del sol Ra, pero los egipcios helenísticos pensaban en Bastet de la misma manera que pensaban en el dios griego Artemisa. Es el primer lugar real en el área descubierta hasta la fecha. El templo también alberga varias estatuas y piezas de cerámica. Dado que Alejandría se asienta sobre estas ruinas antiguas, queda, sin duda, mucho por descubrir en la zona. Número 6. El Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes es uno de los cementerios más famosos de todo Egipto, que contiene el ataúd del rey Tut y otros miembros de la realeza antigua. En 2019, el Valle de los Reyes se volvió aún más interesante. Los arqueólogos descubrieron los restos momificados de dos mujeres junto al lugar de descanso de Hatshepsut, la formidable reina faraón. Esas no son las únicas cosas que los arqueólogos descubrieron allí. Además, encontraron una especie de taller donde los trabajadores hacían cosas para construir tumbas, algunos talleres de cerámica y muebles, y una sala que claramente se consideraba un área de momificación. También encontraron un gran trozo de madera de aproximadamente 1 metro de largo que parece un tenedor de 2 puntas, inscrito con jeroglíficos que se traducen como Señor de las dos tierras. Los arqueólogos piensan que esta herramienta podría haber sido algo así como una carretilla elevadora para sostener muebles y ponerlos dentro de la tumba. Las inscripciones adicionales que se encuentran en la cerámica en el sitio cuentan la historia de los trabajadores que dedicaron sus vidas al Valle de los Reyes. Los investigadores esperan reconstruir la vida de aquellos que ayudaron a construir los artefactos que nos sorprenden hasta el día de hoy, porque estos descubrimientos recientes ayudan a contar sus historias con precisión y cuidado. Número 5. El sarcófago negro. Hay otro descubrimiento alejandrino reciente que hizo que el mundo arqueológico se frotara las manos con anticipación. En 2018, los arqueólogos en el área de Sidi Gaber, en Alejandría, descubrieron un sarcófago de granito que es completamente negro. Si estás excavando en el antiguo territorio egipcio durante el tiempo suficiente, es probable que encuentres 1 o 2 ataúdes, pero lo interesante de este sarcófago es que este no se ha abierto durante más de 2000 años, un hecho poco probable dada la prevalencia del saqueo de tumbas durante años. Lo saben porque había una gruesa capa de mortero entre la parte superior y el resto de la cámara funeraria. Tras este descubrimiento del sarcófago negro, comenzaron a circular historias de que la tumba estaba maldita. Fue encontrado cuando las autoridades locales estaban haciendo las excavaciones arqueológicas estándar antes de comenzar la construcción de nuevos proyectos. A unos 5 metros debajo del suelo, encontraron el ataúd junto con el busto de alabastro de un hombre. Se dice que es el sarcófago más grande que se haya encontrado en Alejandría. A pesar de la posible maldición, los funcionarios finalmente abrieron el ataúd para descubrir 3 esqueletos y aguas residuales de color marrón rojizo. Nadie sabe quiénes son estas personas y es demasiado pronto para saberlo, pero dados estos recientes descubrimientos alejandrinos, junto con nuestra tecnología mejorada, seguramente debe ser un momento emocionante para ser egiptólogo. Número 4. El queso más antiguo del mundo. El queso es una cosa que nos puede unir a todos, y si eres de naturaleza aventurera, tal vez te interesaría probar un poco de queso curado, pero este queso es probablemente demasiado viejo incluso para tu gusto. Esta rueda de queso de 3200 años de antigüedad se encontró en la tumba del alcalde Tames, pero en 2018 se descubrió que está llena de bacterias que pueden causar brucelosis, una enfermedad potencialmente mortal causada por lácteos no pasteurizados. Pero, ¿quién era Tames? Fue alcalde de Memphis, en Egipto, en el siglo XIII a.C. Su tumba fue descubierta en 1885, pero hasta 2010 había desaparecido en las brumosas arenas del desierto. Dentro
Dentro de su tumba había un gran frasco de mugre solidificada que se determinó que era queso, probablemente hecho de leche de vaca, oveja y cabra. Es posible que la gente antigua haya usado el queso como medicina. Hasta ahora, sin embargo, no había pruebas de si era o no parte de la vida cotidiana de los antiguos egipcios, y los investigadores no están muy seguros de cómo habría sabido. De todos modos, esto hace que esta muestra sea el queso más antiguo del mundo y la evidencia biomolecular de brucelosis más antigua del mundo. Número 3. La tumba de Kuwi. En Saqqara, en Egipto, los arqueólogos descubrieron recientemente la momia de Kuwi, un funcionario altamente condecorado bajo el reinado del faraón Djekaré-Sesi. Esto significa que los restos de Kuwi tienen 4400 años, pero parece que el tiempo no ha hecho mucho daño. Sin embargo, se encontró otra tumba cerca que había sido saqueada hace mucho tiempo, lo que hace que esta tumba sea un hallazgo afortunado para los arqueólogos. La tumba de Kuwi está decorada con intrincados jeroglíficos e imágenes que todavía se pueden descifrar. Estos jeroglíficos les permitieron a los expertos discernir la naturaleza de esta tumba y el papel de Kuwi en la administración del faraón. Por ejemplo, descubrieron algunos de sus títulos, como superintendente de la Khentiou-She de la Gran Casa y el principal de los 10 del Alto Egipto. Claramente, Kuwi estaba bastante arriba. El diseño de la tumba de Kuwi tiene mucho que deberle a las pirámides. Para ingresar a la tumba, uno debe descender por un pasillo que conduce a una antecámara. En esta habitación hay una representación de él sentado frente a una mesa de ofrendas y 2 lugares que conducen a su lugar de descanso. Este plano de planta es notablemente similar al tipo construido debajo de las pirámides de la quinta dinastía de Egipto. Dada su complejidad e información, la tumba de Kuwi seguramente será un centro de información interesante en los próximos años. Número 2. Cachet de momias de sacerdotes. Los arqueólogos quedaron atónitos por lo que encontraron en El Asasif, una antigua necrópolis cerca de Luxor, en Egipto. Encontraron los restos momificados de 30 personas enterradas dentro de ataúdes herméticamente cerrados, que se estima tienen alrededor de 3000 años. Se denominó cachet, que significa un lugar donde las cosas estaban escondidas. Los ataúdes estaban dispuestos en 2 capas. Este descubrimiento ahora se conoce como la cachet de los sacerdotes, ya que algunos de estos cuerpos pertenecían a los de la clase sacerdotal de la antigua sociedad egipcia. Fueron preservados con increíble cuidado. Cuando los ataúdes se abrieron en una conferencia de prensa, los espectadores quedaron atónitos al ver su envoltura completamente intacta. Hay 23 hombres, 5 mujeres y 2 niños en estos sarcófagos. Y los cuerpos no son lo único sorprendente de estas tumbas. Cada ataúd tiene cuadros detallados que representan algunas de las famosas deidades egipcias. Los expertos todavía están tratando de traducir los jeroglíficos y analizar los dibujos en los ataúdes. Esperemos que esto aclare quiénes eran estas personas, por qué fueron enterradas en el cachet y cómo eran sus vidas. Número 1. Misterio de la pirámide. Recientemente, los arqueólogos descubrieron algo extraño al lado de una pirámide de 4600 años. Los restos antiguos de una niña de 13 años en una posición de cuclillas dentro de una tumba vacía. Nadie sabe cuándo fue enterrada, pero se enteraron de su edad mirando su esqueleto. También había cabezas de animales, probablemente toros, y pequeñas cerámicas en el cementerio improvisado. Sin embargo, estos pueden no haber sido colocados allí para la niña en absoluto. Los arqueólogos no están seguros de para qué funeral fueron destinados. Llamada la pirámide de Meidum, inicialmente era una pirámide escalonada antes de convertirse en una verdadera pirámide con superficies lisas. Su entrada estaba en la cara norte de la pirámide, sobre el nivel del suelo, que lleva a un pozo vertical que conduce a una cámara funeraria. No hay sarcófago ni evidencia de entierro, por lo que es probable que esta pirámide se haya utilizado como experimento. El antiguo emperador Nefru guió la construcción de muchas pirámides y le dio a la pirámide de Meidum una remodelación significativa, actualizándola de una pirámide escalonada a una pirámide real. Nadie está seguro de cuándo o por qué sintió la necesidad de construir tantas pirámides, pero podría ser que estaba tratando de descubrir la mejor manera de hacerlas. Su prueba y error debe haber funcionado, ya que transmitió este conocimiento a su hijo Khufu, quien construyó la Gran Pirámide de Giza. Debido a este descubrimiento, la naturaleza de la pirámide de Meidum y las intenciones
conexiones de Nefru con ella son misteriosas. ¿Por qué hay un cementerio al lado? Probablemente alguna parte de Meidum fue construida para Nefru en particular y la cambió más tarde. En cualquier caso, su influencia en las pirámides es innegable, incluso si todavía no estamos seguros de sus clanes. Gracias por ver el video. ¿Has estado alguna vez en Egipto? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.